En todas las memorias y las civilizaciones del mundo hay historias de gigantes, nuestros ancestros de todas las tradiciones del planeta. En todos los tiempos hablan de la existencia de gigantes venidos del cielo. En la Biblia, en el chamanismo, en la mitología, en la historia sagrada. ¿Esto será una coincidencia? Precisamente hoy vamos a hablar de los colosos de la tierra. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. ¿Cuáles gigantes? ¿Cuáles gigantes son más famosos? ¿Cuáles son más conocidos? ¿Cuáles son los más populares? E inmediatamente se nos viene a la memoria Goliat en esa pelea que tuvo con el rey David. También nos acordamos de los cíclopes de la mitología griega. Esos cíclopes bárbaros, brutos, torpes, sin embargo fuertes y que encierran un misterio. Esos gigantes enormes de un solo ojo. También tenemos que pensar automáticamente en esos ogros gigantes de los cuentos de hadas, con más o menos las mismas características. Malhumorados, toscos, torpes, brutos. El tema de hoy son esos gigantes, los colosos de la tierra. Hay tres conceptos que se repiten en toda esta historia antigua, en toda esta historia sagrada. El primer concepto es definitivamente gente venida del cielo. Gente que vino en unas esferas, en unas ruedas, en unos aparatos que llegaron del cielo, y estamos hablando del origen, y que vivieron en el mundo subterráneo del planeta. Dos, que también esto se repite, y es el diluvio. La gran inundación, la gran catástrofe que hizo que la humanidad anterior desapareciera y naciera esta humanidad. Y la tercera son los gigantes. Unos gigantes llegados precisamente de ese cielo, con distintos nombres, que están presentes en toda esa historia sagrada, en toda esa mitología. Estamos hablando que estos gigantes están presentes en todas esas historias indígenas, en todas esas historias de origen, están presentes en la mitología. Hay gigantes en la Biblia, hay gigantes entre los mayas, entre los vikingos, entre los chinos, entre las historias de los egipcios, en los polos, en los celtas. En todas partes aparecen estos colosos de la tierra y siempre están presentes en esta memoria, y estamos hablando de muchísimas fuentes y de muchísimos años. Nosotros, por otro lado, en internet encontramos imágenes de gigantes muchísimas. 1000 imágenes falsas, 1000 imágenes que no son ciertas. Pero ahí también encontramos 1000 descubrimientos verdaderos de gigantes, de esos
colosos de la tierra. En ese pasado, y estoy hablando casi que de la humanidad pasada, para acercar un poquito más el tema. En ese pasado la gente era grande. Cuando hablo de grande, no solamente estoy hablando de la talla, estoy hablando de la edad. Vivían muchísimo más tiempo. Tenían facultades despiertas, eran sabios, eran poderosos, eran distintos. Y no eran tampoco esos ogros torpes de los que les acabo de mencionar, como el ogro del cuento de las habichuelas. Existen referencias, narraciones exactas de estos gigantes y de todo este proceso de la adaptación planetaria. Y en todas estas memorias, por mencionar Enoch, las sagas, los Vedas, hay un libro de piedra muy bonito, Enuma Elish. Es un libro escrito en cuneiforme, que afortunadamente lo lograron traducir y encontraron unas similitudes impresionantes con lo escrito en el Viejo Testamento. Hay constancia. Por ejemplo, en esa historia tan común, tan hermana, entre los judíos, los arameos y los hebreos, en toda esa historia hay gigantes, tanto en esos libros del canon como los del extracanon. Y toda esta historia sagrada coincide impresionantemente con la historia de Sumeria. Queridos amigos, Dios en hebreo es Él. Ese Dios en sumerio es Il o Anu. Y ese Dios en Egipto es Taj. Entonces se nos vienen inmediatamente también esos nombres: Elohim, El, Loa, Enlil, Anunnaki. Son nombres que derivan precisamente de estos términos. Y son ángeles y son gigantes. Los Elohim son unos ángeles enormes que vienen o que están en unas esferas superiores, en unas dimensiones superiores, impresionantes y además inconcebibles. Dentro de estos personajes enormes, sabios, gigantes, etc., hay un grupo que se llaman los Grigori o los Egregoroi. Son un grupo como elegido que vienen y que son a los que han mal llamado ángeles caídos. No son ángeles caídos, son ángeles que vinieron, que se adaptaron a la vibración del planeta, que descendieron de esas dimensiones, espacios, ámbitos distintos, aquí a la Tierra, que también los conocemos como los vigilantes. Estos personajes, a su vez, que vuelvo y repito, no son ángeles caídos como se ha dicho de una manera un poco irresponsable, son los que se unieron con los hijos de la tierra y son a su vez los padres de los Nefilim. Son gigantes que tienen que ver con esa adaptación al planeta. Y esa adaptación al planeta viene sucediendo. Primero es de orden genético y viene sucediendo hace miles de años.
Si nosotros nos referimos a esa historia antigua, vamos a ver, y vámonos concretamente a la Biblia, hablan de unos seres azules transparentes que vivieron en el subterráneo. Y miren el material nuestro hoy en día. Aquí hay que hablar no solamente de la adaptación de la biosfera, sino esa adaptación genética a través de millones de años. Entonces, los Nefilim son hijos de esos ángeles, de esos seres, de esos egregorois especiales que se adaptaron con los terrícolas, exactamente para una mejoría genética de la especie humana. Y esos Nefilim son los atlantes, exactamente los atlantes, enormes gigantes despiertos como Enoc, como Abraham, como Noé, y estoy hablando atlantes. Y tengo que mencionar ya en esta humanidad, por ejemplo, a Aarón y a Moisés. Estos gigantes llegaron en los Ofanim. ¿Qué son los Ofanim? Son unas ruedas, unas esferas, unos discos, unas naves enormes, gigantes, planetarias, de las que hoy en día ya tenemos referencia. Y de esos Ofanim salían otros Ofanim más pequeños. Y estamos hablando de unas naves vivas, de unas naves que tenían comunicación, que tenían un sentir con los que estaban en la nave y con los que estaban fuera de la nave. Y voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí y a mi esposo. Tuvimos un avistamiento de ovnis muy cercano y comenzamos a tomar fotos. Y en el momento en que nosotros comenzamos a tomar fotos, y ya tomamos 6, 7, 8 fotos, sentimos, los dos sentimos que nos estaban borrando las fotos. Y efectivamente, creo que nos quedaron 1 o 2 que están ahí en nuestro archivo. A esa comunicación, sentir de sensibilidad. Es a lo que me refiero cuando hablo de estas naves vivas y cuando hablo de esa comunicación con los de adentro, con los de afuera. Y si el tema son los colosos de la tierra, si estamos hablando de gigantes, tenemos que referirnos obligatoriamente a esos cráneos de Paraca encontrados en Perú, que dicen que son deformaciones, que esas deformaciones ocurrieron porque eran personas que estaban enfermos, que tenían hidrocefalia. Miren, estos cráneos han sido muy estudiados. Y la verdad, lo que uno puede entender es que hay miedo a la verdad. Dentro de estos cráneos hay 2 situaciones. Una es que hay unos cráneos enormes, con un peso cerebral, con una capacidad de un volumen distinto al que tenemos nosotros. Además, estos cráneos tienen un solo parietal, y ese parietal a su vez es más grueso. Inclusive tienen cierto o mucho parecido con los egipcios, por decir cierto. Son 300.
Y los estudios de ADN dicen que son mutaciones y que no son humanos. Además, que son así de nacimiento. Y existe la otra situación, que sí efectivamente son deformaciones que hicieron a la cabeza las clases altas para parecerse a los visitantes. Y hay algo muy misterioso, pero a su vez bonito, beneficioso, es que con esas deformaciones hubo cosas que se alteraron, facultades que se abrieron. Con esos cambios en la forma del cerebro hubo consecuencias misteriosas y buenas con esa práctica un poquito rara. Tanto en Paracas como en Egipto, con estos cráneos, estamos hablando de un peso cerebral entre 2.600 y 3.000 gramos. Lo normal, y siendo un cerebro grande, hoy en día son 1.500 gramos, son 1.200, 1.400, y ya un cerebro grande son 1.500. Y tienen esa característica dolicocéfala, elongado hacia atrás. Por eso la similitud con los egipcios, que tapaban precisamente ese cráneo dolicocéfalo elongado, lo tapaban con todos esos turbantes y esas cosas que se ponían. Pero estos cráneos también los vamos a encontrar entre los mayas. También se han encontrado en Hawái, en el norte de América, en Norteamérica, entre los Choctaw. Y pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo. Queridos amigos, nacen mitologías con gigantes en todo el mundo. En todas las mitologías hay esos gigantes. En las culturas grecorromanas están todos esos titanes, que son gigantes, grandes. Todos los dioses eran gigantes. Y algunos de unas proporciones o de unas desproporciones muy grandes. Y también estaban como en tercera categoría los ogros. Titanes y los Elohim. Estamos hablando de varios, estamos hablando de dioses, estamos hablando de ángeles. Esto no es un plural majestático de justificación como hacen a veces las personas, que para no decir yo, entonces usan ese plural y dice nosotros, pero no se están refiriendo a ningún nosotros, sino que se están refiriendo a ellos mismos. No, aquí es plural, titanes, Elohines. Encontramos también unas construcciones muy viejas, con unas proporciones gigantes, con unas proporciones enormes, unas construcciones viejas, por ejemplo en Grecia, donde toda la entrada, la estructura, encontramos esos trilitones. Recordemos que los trilitones son dos enormes piedras con otra atravesada, como en Stonehenge, que guardan esa memoria y esa tradición de estos seres enormes. Recordemos a Baalbek. Gigantes. Y cada vez que yo me acuerdo de Baalbek, me acuerdo de Opa, de mi abuelo, que siempre decía que las proporciones de las escaleras eran unas proporciones absolutamente extrañas, que una persona, para dar esos pasos, para subir esas escaleras, tenía que tener 3 metros o más. Ahora, sobre eso, sobre esa construcción,
sobre esos sumerios gigantes. De esas construcciones, después se construyó todo lo que conocemos hoy como griego. Pero encima, pero ahí están esos trilitones. Hay unas ruinas muy especiales, muy bonitas. Ruinas, desafortunadamente, en Agriento, en Sicilia, en Italia. Y son las ruinas del templo de los 38 atlantes. Los atlantes eran gigantes. Punto. Tenían una estatura distinta. Y ahí se conserva un poco las ruinas, pero lo más importante es esa tradición oral de labios a oídos, donde históricamente en Agriento, Sicilia, han hablado de ese templo de los 38 atlantes y lo reconocen y lo recuerdan. Otro templo muy importante en la frontera entre Siria y Turquía es el templo de Ain Dara o Ain Dara. Un templo también enorme, unas ruinas extrañas con unas proporciones grandes. Esta ruina tenía un león enorme, así como la esfinge en Egipto, y que tienen además unas huellas muy grandes. No puedo dejar de mencionar Antártida. Antártida, Patagonia, el sur, tiene una tradición de colosos de la tierra. Casi que yo puedo hablar de un kit de sucesos o todo un kit de hechos. Ahí encontramos narraciones de ovnis, de osnis, de gigantes, de huecos, de animales grandes. Y cuando hablo de animales grandes, es por ejemplo un grillo de una proporción grande y con una cabeza y con una inteligencia no conocida como hoy. En esa Antártida, en ese sur, en esa Patagonia, allá al sur tanto de Chile como de Argentina, hay todo un cuento o todo un montón de historias. Hay toda clase también de investigadores. Y quiero aclarar, rueda por las redes los cuentos de Ningen. Ningen es humano en japonés. Pero una cosa es esa tradición, esa historia, esos cuentos tan viejos de esa Antártida y de ese sur de nuestro continente, a estos cuentos que son nuevos, que son recientes. En esa mitología vikinga, los Ases y los Vanen son gigantes e inclusive los Jotun o Gotum son gigantes también, que entraron en otra categoría, y aquí hay una cosa importante que decir. Estos Jotun, también por ejemplo conocidos en Irlanda como los Fomoré, y además como feos en contraste con los visitantes. Son seres enormes, son atlantes que se dejaron seducir, se descrestaron con la materia y con sus propias facultades y sus propios poderes. Y ahí comenzó a entrar los egos. Entonces, ahí viene como esa escala. Por ejemplo, en China, en Shandong, encontraron unos restos, unos esqueletos, que dicen que esos personajes podían tener perfectamente más de 3 metros. ¿Por qué? Porque los esqueletos que encontraron
eran para personas de más o menos 2 metros. Sin embargo, les fijaron una antigüedad de unos 5.000 años y los restos se contraen. Entonces, por eso hablan de que más o menos, unos 3 metros. Y lo mismo ocurre con la mitología celta. Hablemos de Valar, de Lugh, de Dagda. Dioses, todos gigantes. Un dato también muy curioso. En la selva ecuatoriana encontraron una herramienta gigante de mano, que las proporciones indican que esa herramienta solo la podía manejar a su vez un gigante, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss, denle clic al botón de radio. Pueden escuchar los programas en directo o los grabados, pero ahí también encuentran las meditaciones, con una música muy especial. Y siempre los voy a invitar a esas meditaciones con una secuencia mística exacta y con un sonido perfecto para despertar. Gracias. Hasta un próximo video y un próximo tema.